periodistas, boludo, se creen... No son tan importantes, muchachos, o sea... Y a Lustó lo pusieron de presidente de la bicameral de inteligencia. Sí, Lustó, Parrilli. ¿Qué potestades tiene el presidente de la bicameral de inteligencia? La bicameral de inteligencia es una comisión justamente bicameral donde hay 7 diputados y 7 senadores. En este caso, al haber 6 de Unión por la Patria y 2 del radicalismo, el día de ayer lo que hicieron fue elegir a Lustó como presidente de la Cámara, de la bicameral de inteligencia, la Comisión Bicameral de Inteligencia. Como si fuese del radicalismo, muy entre comillas. Claro, hay 6 cucas y 2 radicales que se eligieron a Lustó en representación 8 cucas. Por elección de Cristina Kirchner, porque Cristina fue la que le dice a los 6 diputados, porque son ultra cucas de la cámpora, Moró, Parrilli, bueno, todas personas que estuvieron en inteligencia durante el kirchnerismo, y eligieron a Lustó. ¿Qué es lo que puede hacer Lustó como presidente de la bicameral de inteligencia? Sí. Básicamente tiene la potestad por ley, y la CIDE está obligada por ley a informar de las cuestiones que están realizando, los trabajos que están realizando con los fondos que están asignados, incluidos los fondos reservados de la CIDE. No. O sea, la bicameral de inteligencia tiene conocimiento de lo que hace la CIDE. Okay. Obviamente está todo bajo un acuerdo de confidencialidad en el caso por el cual, si Lustó o alguno de los 6 kirchneristas que están ahí largan a la prensa o largan a los medios o largan a cualquier persona sobre qué está haciendo la CIDE y eso compromete el trabajo de la CIDE, esas personas son traidores a la patria y pueden ir encarcelados. Delito federal. ¿Cuál es el problema de esto? Sí. Que los 6 kirchneristas y los 2 radicales no solamente tienen conexiones dentro de la Argentina, sino que también tienen conexiones fuera de la Argentina. Cuba, Venezuela, Bolivia, Irán. Alerta talibán. Parrilli, boludo, de tener... O sea, son los mismos tipos del encubrimiento del atentado de la AMIA. Claro. O sea, Son los mismos tipos que llevaron a Argentina a relacionarse con Maduro y con Hugo Chávez. Y ellos pueden mandar a pedirle el Excel que estamos hablando nosotros Claro, a la de CIDE. los fondos reservados. Claro. Entonces, ahí es donde entra esto, donde uno lo que empieza a hacer, analizándolo, es, y bueno, se cae de Maduro de que no le van a dar toda la información a la bicameral, porque hay un montón de cuestiones recontrasensibles que podrían ser totalmente comprometidas. Sí, por ejemplo, lo llevan a Cuba o Venezuela, pero eso sería ilegal por parte de la CIDE. Claro. Y también sería ilegal que si lo dan, estos kirchneristas se lo lleven a Cuba, Venezuela, Bolivia o a cualquier país de afuera. listo. Entonces, ahí entra en esa riña por la cual la CIDE se comió 2 trompadas esta semana. No solamente fue la de hoy, de diputados, porque para que le saquen los fondos no es lo preocupante, es la señal. ¿Por qué? Porque los fondos aparecen, boludo, son 100 millones de dólares, boludo, el Estado se gasta 250 mil millones de dólares por año. Perdón, 100 millones de dólares ¿y no le esto? cambia la vara a nadie. 100 millones de dólares, aparte no es mucho, ¿no? Pero no, ni siquiera eran 100. Pero pará, es 100 millones, pesos, no, 100 millones pesos. de dólares. Claro, 100 O sea, mil 100 millones de pesos 100 mil millones por de año. Pesos. Claro, era el presupuesto, o sea, lo que se había dado por Y partida de DNU. Eso Ahí estaba, hay otro- ahí hay eso estaba otro- viendo hoy. Cristina se fue con la CIDE, con la... Claro, la CIDE era también de Cristina. La AFI. La AFI. No, mentira. No, porque, CIDE Cristina y elimina AFI. la CIDE. Cristina elimina Claro. la CIDE y Macri arma la AFI. 140 millones de dólares Sí. por año. Sí, ha llegado a ser más que eso aún. O sea, el Sí, problema no es la 150 plata. O sea, la plata... Y hoy es tarde o 40. la plata, si es por una cuestión, tarde o temprano va a terminar, o sea... Llega. No es que va a dejar de estar operativa la CIDE porque le falten 100 mil millones de pesos. Además tiene que pasar por el Senado esto. Sí. Y a partir de ahí se van a volver a evaluar todas las amenazas que tiene la Argentina. Claro. Y el gobierno espero que esté un poco mejor preparado en los papeles que va a presentar para Claro. decir, che, necesitamos la plata porque si no estamos en un problema. Eso, la CIDE puede justificar por qué necesita la guita. Y claro, lo tiene que hacer. Proman, Lo tiene pregunta. que- Perdón, ¿va a hacerlo? políticamente lo tiene que hacer. Pero ¿qué puede presentar un informe ahora, por Y ejemplo? claro, y sí, hablan con los senadores, los juntan, reuniones reservadas. O sea, pasa mucho eso. Los Sí. legisladores están aptos, por así decirlo, para tener reuniones reservadas con personas del gobierno en general, no solamente Sí, sí. inteligencia. En general. ¿Y qué es lo que se habla ahí? Mirá que no comemos un petardo. Claro, hay amenaza. mirá, che, tenemos Sí. estos informes de que en lo poco que nos dejaron laburar en estos 6 meses, Sí. entre que nos reestructuramos y nos sacaron la plata, y que estuvimos reordenándonos, que Tengo tenemos un talibán esto, apuntándome en la cabeza. tenemos esto y esto, que nosotros lo entendemos como una amenaza a la A seguridad. ver, ¿nos van a Y depositar sí o no? Esa es la pregunta. ¿Hay mango loco o no hay mango No hay loco? ¿Hay mango loco o no? No hay más mango Preguntan loco, en el me chat parece, acá. ¿eh? Proman, tengo una pregunta. ¿Y esta situación de la bicameral se puede solucionar, ponerle con las elecciones del 2025?
Claro, ahí cambia se la vuelve- conformación, ahí se vuelve a cambia conformar, la sí. conformación, se vuelven a conformar las cámaras. Pero hasta las comisiones. entonces estamos en manos de retrasados mentales. Lustó, los tres cabezas eran Lustó, Parrilli y Moró, ¿no? Hay 6 diputados kirchneristas, los Sí, no, 6 de la y línea las Cuca, tres Cuca, cabezas, el y los presidente dos- de la comisión y es dos Lustó. radicales. Y después- Uno es Lustó y otro, si no me equivoco, es una mujer, no sé quién es. Moró me parece que era. No, el radical no sé quién el es. radical no. No sé quién es el otro. Sí, no sé. Pero digo, quién es. la situación, o sea, no es quienes estén ahí, es importante, sino es la señal que también das puertas afuera. Porque vos estás reestructurando un aparato de inteligencia Sí. donde claramente Argentina necesita de la cooperación de afuera para reestructurarse puertas adentro, porque muchas de las amenazas que están puertas adentro operan desde puertas afuera, y para eso vos cooperás con países aliados, y lo que empiezan a ver estos tipos, obviamente va a ser, che, Tenés si todo nosotros, intervenido, sí. si nosotros estamos trabajando con ustedes, y ustedes por ley le tienen que dar la información a estos, ¿qué están haciendo? ¿Se la están dando? ¿Que nosotros estamos cooperando con ustedes en esto? Esto Claro. nos puede amenazar a nosotros en esto otro, Claro. que no tiene nada que ver con ustedes, pero que nos compromete igual. Entonces, en toda esa rosca es la que está en este momento ese aparato o ese cálculo a nivel estratégico. Fabulosa aplicación. Ni siquiera bajando a los nombres. O sea, es solamente entendiendo con un análisis bastante simple de cómo funciona, qué es lo que podría llegar a pasar o cómo se lo podría interpretar desde afuera y desde adentro. Ahora, ¿todo esto en qué marco se da? El viernes pasado, inteligencia criminal, con obviamente apoyo de inteligencia en general, porque ahí intervienen un montón de organismos de inteligencia, desbarataron una banda, una célula dormida o despierta, todavía no está bien claro, Sí. de musulmanes radicalizados, abiertamente radicalizados, en Mendoza. Detuvieron a 7 tipos, intervinieron los teléfonos, ¿Ya hicieron- habían cometido algún delito? públicamente Sí. se expresaban en favor de los ataques terroristas en Medio Oriente, Sí. que tenían como víctimas a personas civiles. Sí. Se mostraban propensos a almacenar imágenes en público de armamento y de banderas de la guerra santa, de la yihad, Sí. que la guerra santa es contra todos los que no sean musulmanes. Claro. Eran personas que tenían una interpretación extremadamente conservadora de lo que es la ley islámica. Sí. Y además eran personas que, por un trabajo de inteligencia que se hizo, tenían conocimiento de cómo estaban organizados los sistemas de seguridad física de, por ejemplo, una sinagoga local. No. Ah, bueno. O sea, eran tipos que se les encontró información por la cual uno, si ata los cabos, podría decir, estas personas pueden llegar a estar pensando en hacer un ataque a esto. ¿Por qué? Porque constantemente están diciendo hay que matar a los judíos, hay que matar a los cristianos. Sí. Y además, cuando uno hace un mediano trabajo de inteligencia que se hizo y encuentra que estas personas conocen, por ejemplo, cómo están armados las personas que trabajan en la seguridad de una sinagoga, Claro. que están en el mismo barrio donde viven ellos, o en la Ah, misma ya ciudad, está. 2 más 2. es 2 más 2. Entonces se los detuvo, ahora están detenidos. Perdón, y estaban se les- calzados, ¿no? Sí, o sea, todo, se les secuestró armamento, explosivos, o sea, tienen toda una movida grande. Sí, Eso fue en tenían Mendoza ahora. Ah, Eran- ¿sabe? y- Pero estaban por cometer un Sí, pará, un y- atentado. Zafamos de pedo. Y eran argentinos. O sea, eran personas nacidas en Argentina, excepto uno, si no me equivoco, que venía de Afganistán, estuvo en Uruguay, y en Uruguay lo echaron de la comunidad islámica de Uruguay porque era demasiado radical. Y Claro. lo echaron y No. llegó a Argentina. Ah, ok. Entonces se empezaron a tejer redes, se tuvo conocimiento de esto, hubo una denuncia de la DAIA de Sí. por medio, que dio, por así decirlo, la parte oficial de la investigación, y bueno, eso terminó derivando en esta detención. Ahora, todo ese contexto que pasó la semana pasada en Mendoza está recontra mega, ¿cómo decirlo? Impulsado o potenciado, porque tenemos que en países ¿Subvencionado? vecinos, en países vecinos está pasando cosa similar, pero de una manera mucho más exponencial y mucho más grave. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En Chile, en el norte de Chile, que es donde están principalmente los refugiados venezolanos que llegaron a Chile, llegaron un montón de venezolanos de manera, por así decirlo, ilegal, como cruzan a Estados Unidos, también cruzan a Chile, a Perú, a Colombia. Argentina han llegado en general de manera un poco más regularizada, sobre todo porque Argentina tiene un visado bastante fácil. O sea, Fácil, para hacerse sí. la ciudadanía argentina no tenés una gran complejidad o grandes requisitos. Hago un punto al pie que no tiene nada que ver. Sí. Para todos los mercenarios que salieron a criticar la ley de tierras porque le iban a vender tierras a los extranjeros y porque iban a venir todos los magnates del mundo a comprar tierras argentinas, les aviso que con 2 trámites los magnates extranjeros tienen DNI argentino y compran la tierra igual. O sea, no sé,
punto al pie porque me acuerdo en la ley de tierras. ¿Te acordás de la primera ley ómnibus que salieron todos? Sí. No, la ley de tierras, ¿cómo van a permitir que compren más de no sé cuántas hectáreas los extranjeros? Sí, Grabois estaba como loco con eso. Viene cualquier jeque árabe, firma Estamos dos DNI. documentos, le dan un DNI y compra la tierra igual. Pero bueno, digo, más allá de eso. En Chile, ¿qué es lo que pasó? Norte de Chile. Empezaron a crecer exponencialmente las mezquitas caseras, mezquitas domésticas. Empezaron a hacerse mezquitas tipo en lugares donde no. En lugares irregulares. Entonces empezaron a preguntarse quiénes eran, y la mayoría eran personas que habían llegado desde Venezuela con toda la ola migratoria, pero eran personas que no tenían origen venezolano, sino que tenían origen iraní y afgano. Y sirio. 3 países: Siria, Afganistán e Irán. ¿Y esto por qué? Porque Venezuela, durante los últimos 20 años, empezó a dar mucho visado a personas de Irán, de Afganistán y de Siria. Y entonces uno se pregunta, principalmente de Irán y de Siria, y uno se pregunta ahí, ¿pero qué tiene que ver esto? Y bueno, con que de las 100.000 personas haya 1.000, el 1%, que sean personas que hayan venido de Medio Oriente, de Irán o de Siria, y que de esas 1.000 personas haya 15 que hayan o que sean personas que respondan al régimen sirio o iraní, o que sean únicamente seguidores de la idea más radical del exterminio de todas las otras etnias o todas las otras culturas o todas las otras religiones que no sean la islámica, que en general la religión islámica, a diferencia, por así decirlo, de la judía y la cristiana, que también los tienen, o sea, hay grupos radicales judíos y hay grupos radicales cristianos, los grupos radicales musulmanes tienen mayor tendencia a generar eventos de terrorismo en el territorio occidental, para ponerlo en esos términos. Términos estadísticos. En términos estadísticos. Hay extremistas cristianos y hay extremistas judíos, pero no son tan propensos a hacer ataques de terrorismo masivos en territorio occidental, y nosotros vivimos en Occidente y es lo que nos preocupa. Entonces, estando nosotros acá, tenemos que en Chile empezaron y cuando uno escucha, por ejemplo, ¿te acordás del quilombo que se armó cuando Bullrich dijo hay presencia de Hezbollah en el norte de Chile? Sí. Y nos metimos en un quilombo diplomático gratis, porque no hacía falta salir a decirlo, la verdad es esa, pero nos metimos en un quilombo diplomático gratis con Chile por eso. La realidad es que hay informes o hay todo un análisis que se hace detrás de eso, que te permite entender que hay presencia de musulmanes en manera mucho más masiva que antes en el norte de Chile y también en la Argentina. Y estos pequeños grupos que se empiezan a organizar, no todos, porque seguramente el 95-99% de los musulmanes que haya acá en la Argentina o en la región no sean radicalizados, pero con que el 1% sí lo sea, vos tenés que tener un mecanismo de inteligencia que pueda hacer lo que hizo el viernes pasado, que es detener a 7 tipos. Desbaratarlos. Desbaratarlos. De tiempo, claro. Porque si se empiezan a orquestar y con un 2 más 2, ¿entendés? Un 2 más 2, es recontra complejo lo que se hizo, pero digo, un 2 más 2, ¿entendés que está en amenaza la seguridad de una comunidad completa? En Mendoza, que uno diría, pobre mendocino, ¿qué hicieron los mendocinos para tener entre sus barrios, entre sus calles, a 7 tipos que por ahí estaban una semana de reventar una iglesia o una sinagoga? Bueno, eso pasa. Y por eso vos tenés que tener un aparato de inteligencia, para poder prevenirlo. Porque si vos no prevenís, siempre sos reactivo. Y entonces lo que dice el Colorado Mazot, Mufa. recontra Mufa, es una estupidez del tamaño de una casa. Porque si no hubiese estado el aparato de inteligencia de la CIDE, de la de DINICRI, que es la inteligencia criminal, de la inteligencia de la Policía Federal, de la inteligencia de migración y de todas las inteligencias que tiene Argentina, pues no hay una sola. La CIDE es un pulpo. La CIDE es la cabeza de un organismo de inteligencia que tiene todas las Fuerzas Armadas, cada una de las fuerzas por separado, el Estado Mayor Conjunto, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura. Cada una tiene un organismo de inteligencia distinto. La policía de cada una de las provincias tiene un aparato de inteligencia distinto. Inteligencia criminal e inteligencia estratégica militar también son parte del aparato de inteligencia nacional. Entonces, todo eso la CIDE la orquesta. Sería como la cabeza del pulpo. Claro. Ahora, si vos no tenés todo eso con fondos, no podés generar los recursos o los insumos que te permiten prevenir cosas que hacen a la seguridad de todos los días. Sí. Porque yo la verdad que no tengo ganas de ir a la iglesia el domingo y que entre alguien con explosivo y que vuele la mitad de la iglesia. No tengo ganas. No, aparte... Y eso puede pasar en Buenos Aires, y puede pasar en Mendoza, y puede pasar en La Pampa, y puede pasar en Santa Cruz, y puede pasar en Misiones. Y puede pasar en cualquier lado. Para entonces vos siempre tenés que estar preveniendo ese tipo de cuestiones. Y es una cuestión de seguridad de Estado. 100% de seguridad de Estado. Es eso. Qué claridad con lo que explica todo. No, impresionante. Espectacular segmento autoorquestado por Chad Mancio. ¿Tenemos, pon el link. ¿Tenemos la canción de Chad Mancio? Ya lo pasé. Tenemos, a ver. Mandala. Hoy se la ganó. Sí.
Me quedó una pregunta para hacerle después. Bangladesh, ¿qué carajo me importa? Pero deseable, lucha al mancio, Jack Mancio. Pilado que hacen ahí. Casualidad. Mancio. Excelente. Tim, Sin, Chorun, Gordo y Jim Jim. Alertas en el chat, dale. El gordo pro Mancio. Mancio. Chat Mancio. No guerras. Chat Mancio. F-16. Ponete con el hombro. Acá en el brazo. Excelente. ¿Por qué no aprovechás para vender tus camperas, boludo, que te están spameando acá? Pasa que no sé si quedan. Vos sabés que cada vez que ¿las liquidaron ya? Cada vez que publiqué de Sí. poner 3 o 4 tandas de stock desde el viernes hasta hoy. Sí. En 1 hora y media, 2. Volaron. Las 4 veces. De hecho, a mí me tuviste que guardar una porque colgué un día y ya está, no había más. No, al gordo le tuve que agregar en el medio de la madrugada stock a la página web y meterme yo a llenar con los datos del gordo rápido, ¿viste? Verdadero. Para que se cuente. No, es increíble. Es radarint.empretienda.com.ar. Ahí estoy vendiendo camperas. Si no, en mi Twitter yo siempre voy publicando cuando hay stock. Hoy agregué parches. Hice un pedido, me gasté una cantidad de guita insólita, pero bueno, espero vender Está bien, pero parches a rolete, hice. para las camperas. Che, Sí, lo sí, sabían, pero los que no tienen la campera de Promancio son medio trolos. Yo dejo. No, la verdad que están buenísimas las camperas. Además, Sí. tengo la suya la semana que viene, seguramente por ahí ya Excelente. están. Sí. Che, no se comparan con nivel de inteligencia y terrorismo como los islames, pero vi que en Chile lo liberaron a John Zuala. Sí, Y- el y lo mapuche. y lo echaron de Chile. O sea, puede llegar a aparecer de vuelta, armar quilombo ¿Y dónde por, va a vivir? ¿En por una la isla, el Argentina, chabón? boludo. No, pues lo echaron de Chile y seguramente debe haber estado ¿Qué va a vivir pululando en la acá. isla, Bolivia. boludo? Si, Va a caer en Bolivia, va a caer en Bolivia. ¿En Bolivia? Sí, seguro. Pero la- mapuche igualmente no tiene nada en Bolivia, pero... Laburaba en McDonald's, ¿te acordás? Sí. Literal, ¿eh? Y Flogger. Y era Flogger, No, boludo. eso es el hermano igual. Son la misma mierda. Son iguales igual, son la misma persona. Son la misma- con 2 arrugas Los menos. cagó el John mismo culo. Zuala. Se No, suicidó el otro día. El tema ese, de los me parece. mapuches es ¿Sí? Sí, increíble el hermano. porque Se festeja. el gobierno anterior y también ya desde hace tiempo con toda esta política indigenista que hubo en la Argentina, se le entregaron un montón de tierras fiscales Una bocha. No, y han hecho. a los grupos y ahora todas esas tierras están judicializadas y la justicia se las está devolviendo al Estado. Abrazo. Tipo, hay tierras que están volviendo a las manos del ejército argentino que habían caído, viste, bajo Sí, o que eran una reservas. comunidad mapuche inchequeable. Ey, está poniendo cara de Chad Mancio. Che, pues escuchémoslo de nuevo, está buenísimo el tema. Es un gran tema. Ponelo en fondo, ponelo en fondo. No, hubo un verano en particular, ya, Nico, no me acuerdo cuál en particular, creo que verano 2021 o 2022, donde Bajale toque igual. por la zona del Mascardi, ahí en Bariloche, prendían casas a lo loco los mapuches. Prendían Estaban- fuego, pero eso era un negocio, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque bajaban los precios de los campos y después compraban las tierras. Mira, yo pasaba en verano y me acuerdo ver Eso era- cabañas quemadas, eso era un iba a nego- pescar y había una cantidad de cabañas Eso era un quemadas. negocio, porque quemaban territorios, Gordo tanto parques Promancio. nacionales como territorios privados, y eso bajaban los precios de las tierras y después, iban y compraban después se y metían, los judicializaban, los compraban, entonces los dueños tenían menos incentivo para Mirá. judicializar el tema. se arman la reservita y después te cobran la entrada a los No. lagos. Eso de los mapuches, ¿cuánto es ideológico posta y cuánto es chamullo y es crimen Negocio. disfrazado? Yo no. 100% negocio, ¿no? No, sí, 90-10. Sí, 90 sí, negocio, 10 10. negocios, No, sí. te vas al sur y son dueños ellos, ¿eh? Inclusive tienen casas adentro de los parques nacionales. Hace poco entrevisté en Neura al único militar argentino que hizo el curso de Navy SEAL. Un buzo táctico de la Armada Argentina en los 90 fue a hacer el curso a Estados Mirá. Unidos, California, de Navy SEAL, y ahora es, como por así decirlo, no es gerente de seguridad de IPF, pero es el segundo y que está a cargo de toda la seguridad física de personas, bienes y no sé, y algo más y activos de IPF. La seguridad física. De los yacimientos. Claro, de los yacimientos, de todo. Todo lo que tenga IPF como propiedad, Claro. el tipo se encarga de la seguridad física, de gerenciar la seguridad física. Y en Bien. Vaca Muerta me dice que, o sea, es una mafia completa, ¿me entendés? Y
combate YPF contra mapuches, ¿me entendés? Te cortan la ruta, salí con los camiones, es quilombo tremendo, tremendo. Es recontra interesante eso. Porque imagínate, vos pensás, YPF es una empresa que uno diría, no, bueno, pero con los cucas deben haber estado aliados con los mapuches. No, YPF jugaba para YPF y Claro, los obvio. mapuches le cortaban la ruta. Y dice, claro, tenía que salir con el hidrante, boludo, a tirarle con para sacarlo de la ruta, en el medio del campo, en el medio del desierto. O te roban los cables de cobre. Ese me dijo que la otra. Los mirá. cables de cobre se chorean todo. Todo. Tipo, hay un negocio, una mafia ilegal de cables de cobre en Argentina. No son mapuches, son rastreros. Negocio, todo negocio. No sé si son los mapuches, si son los que dicen ser mapuches ahí, pero después con lo otro son mafia. No tengo ni idea cómo está orquestado Negocio. eso específicamente. Pero ahí hay cada curro, pero tipo ilegal de crimen organizado, uno atrás del otro. Todos cucas. Todos Eso sí, cucas. eso sí. Había Eso otro sí que, seguro. Eso seguro. había otro es el que, factor común. había otro que desbarataron que era interesante, que era pincharon un oleoducto y se choreaban petróleo. Tipo, estuvieron no sé qué banda, que después la justicia tipo hicieron toda una investigación y los Porque tipo encontraron. crudo, o sea, Claro, pincharon un gas, tipo un oleoducto, tipo, por no sé, por decirte, en Río Negro, que iba desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, o una cosa así. Y claro, lo pincharon en el medio. Y había Y un le grupo que se pusieron una chupaba- manguera. Claro, Claro. y se chupaban una parte del petróleo, boludo. Nah, Igual, ¿de bueno. qué le después lo sirve vendían. tener petróleo crudo? Tipo, no es Claro, que lo vendes crudo. en la calle. Dale, no, no boludo. está refinado, El digamos. mercado de Vendés- commodities no pregunta quién vende. Claro, boludo. abrazo. Abrazo. Pensé que había como un origen y todo eso. comprador había. Costo cero, boludo. Cero el No, costo. comprador siempre vas a tener, pero sí. Comprador Sí, y siempre. por algo lo Es- choreaban, boludo. No, si claro, no. costo cero. Qué bárbaro. Nunca loco. subestimes la capacidad de ser barbáricos al pedo. A veces pasa. La vida se abre camino, boludo. Vos lo vida se sabés. abre Vamos a hablar de oleoductos más tarde. Escuchame, este caso que comentaste recién sobre esta célula desbaratada de posibles terroristas en Mendoza, por ahí quizás por las características de lo que contaste, uno tiende a pensar que estaban como planeando algo más de índole más doméstico, digamos, pero loco, Irán amenazó al presidente directamente de la Argentina. O sea, hace menos de 2 semanas. Directamente. Cadena Nacional para O sea, Eso fue- lo amenazaron ¿con qué? Eso con fue- magnicidio, digamos. Eso te lo voy a contar. Sí. Lo que pasó fue lo siguiente. Estoy buscando cuál sería la analogía perfecta de un medio que vos decís está asociado directamente al Estado. Un medio público, viste, que tipo Telesur. Eso, tío. Sí. Telesur. Un medio que se llama Teherán Times, que es Telesur. Claro, Teherán Times es el diario de la capital de Irán. Sí. Sacó en una de sus ediciones, una edición sobre Argentina, entonces en uno de los párrafos dedican un espacio a la Argentina y dice que algo así como el régimen de Irán no se va a olvidar de los países o del gobierno de Buenos Aires que se enemistó, que fue un enemigo durante el régimen iraní, una cosa por el estilo, ¿viste? Algo Claro. cuando vos decís, es una amenaza directa. No nos vamos a olvidar de que el gobierno de Buenos Aires hizo esto en contra y se puso en contra del régimen iraní y la revolución islámica y no sé qué carajo Sí. más. Entonces le dedica así 2 o 3 parrafitos con esa idea, básicamente. Esto pasó hace 3 semanas más o menos. Y eso fue interpretado por todos los diarios del mundo, porque esto lo levantaron medios occidentales, de todos los medios occidentales, y es directamente, el titular es: el régimen iraní amenaza Amenazó. a Javier Milei. Claro. Y no es una amenaza, por así decirlo, concreto, física, tipo Explícita. no mires abajo de la cama la semana que viene. No es eso, ¿me entendés? La amenaza. Sino que es un llamado de la atención, una llamada de la advertencia del régimen iraní diciendo: nosotros no nos vamos a olvidar De lo que vos hiciste. de la posición que vos estás tomando. ¿Qué Claro. ganan haciendo eso en lugar de tirar el roquetazo sin Intimidar. preguntar? Porque No. saben que no van a cambiar, no va a decir Milei, bueno, sí, perdón. No, por ahí testearlo a ver si tiene huevos o no, si lo logran amedrentar. No, hay distintas cuestiones. Generar Vos perezas pensá una internas. cosa. Si Milei se mete como se metió con Irán y a Irán no responde, Irán está dando una señal al mundo de que cualquiera se debilidad. puede meter con Irán discursivamente sin que Irán responda. Además, Irán es un país conocido por tener discursos en general muy agresivos, pero no en el sentido de agresivos por, digo, ideológicamente. Digo, acá salgamos del concepto de libertario, derecha, izquierda. Irán e Israel, sean liberales, autocráticos, lo que sea, cuando vos escuchás lo que dice el portavoz o los medios iraníes sobre Israel, dicen: Israel es la representación del diablo en la tierra y tiene que desaparecer del mapa. Tiene que haber un agujero así en el medio del territorio de Israel. Eso es lo que te dice literalmente el portavoz de Irán.
Y cuando vos le preguntás al israelí qué El opina Adorni de ellos. Claro, el Adorni de Irán dice, no, para nosotros Israel no debería existir, debería desaparecer del mapa junto con toda la comunidad sionista. Y vos decís, ¿cómo? Comunidad sionista y en todo el mundo, no solo en Israel. Claro. Y después, del otro lado, Israel responde y dice, Irán es la máxima representación para nosotros de una amenaza a nuestra integridad territorial y tenemos que asegurarnos por todos los medios posibles, teniendo en cuenta que ellos tienen armamento nuclear, a pesar de que no lo dicen, pero cuando dicen por todos los medios posibles también lo están contemplando, Claro. garantizar la seguridad frente a Irán. Entonces ahí, esos dos están... ¿Cómo explicártelo? Es como que si yo me pusiese al lado tuyo y vos me ponés una navaja acá en la yugular y me empezás a cortar. Y yo me pongo con la navaja en la yugular tuya y empezamos a cortar. Y sabemos que el primero que corta al otro lo mata. Le da al otro también. Pero sabemos que si matamos al otro, el otro va a soltar la presión y yo me voy a desangrar. Claro. ¿Me entendés en qué situación están? Sí, sí. Es una Sí. situación totalmente de... No hay vuelta atrás. De tensión extrema. Tensión extrema. Y en ese contexto, todos los países que se alinean de un lado y del otro, y evidentemente se ponen en contra a uno de los Toman otros bando. lados. Claro, entonces, Argentina entiende en este mundo de que tenemos mayores valores en común e intereses en común con Israel que con Irán. Entonces Argentina toma la postura de coordinar la agenda argentina con la agenda de Israel en un montón de materias, que son recontrasensibles muchas, en pos de un interés común. Para Israel es el apoyo internacional a la causa judía y para Argentina es apoyo en seguridad, inteligencia, defensa, contratos, financiamiento, lobby en empresas multinacionales, lobby con los organismos internacionales de financiamiento, 1000 cosas que se pueden hablar de eso. Entonces, así es como se miden las cosas. Venezuela o Colombia, por ejemplo, con Petro, entiende otro mundo. Colombia, presidente Petro, entiende que tiene mayores beneficios peleándose con Israel y alineándose con Palestina. Algo Claro. que yo no comprendo. Claro. ¿Por qué? Porque Colombia, por ejemplo, tiene casas israelíes que no están volando porque no tienen los repuestos. Porque vos tenés que tener el repuesto que te lo tiene que habilitar el proveedor. No tenés repuestos, no los volás. Bueno, los Kafir no están volando. Sistemas de defensa, del ejército colombiano que no funcionan. El arma que utilizan, el arma como el FAL nuestro, el arma que utilizan en Colombia sus fuerzas, es con licencia israelí. Tampoco se le está complicando eso ahora. Entonces hay un montón de cosas que uno dice, che, pero ¿en serio Colombia veía mayores intereses en común con Irán y con Palestina que con Israel? Es ideológico. ¿O es una cuestión ideológica? Bueno, es ideológico. Para mí es un pelotudo, pero bueno, ¿qué Para mí, sé yo? también es un pelotudo, pero creo que no hay que subestimar la ideología. Es francamente ideológico, me parece a mí. No hay que subestimarla. Yo no la pongo en Yo este creo que cálculo. supera la pelotudez a veces. Sí, El sí. asunto de Y no la... y no la pongo yo en este cálculo. O sea, yo si uno se pone en el lugar y diría, che, ¿qué hubieras hecho contra Facti? Sí, sí. ¿Qué hubiera hecho? Y por ahí no opinaba. Ya está, no opino. Che, ¿qué opina de Israel? No, la verdad que sobre esa cuestión Colombia no tiene una posición definida. Punto. No está apoyando ni a uno ni a otro. Israel se te va a enojar y bueno, sí, pero tampoco se te va a poner en contra. Claro. El asunto de la No, pero destrucción fíjate que- mutua que lo- asegurada. Perdón. Sí. El asunto de la destrucción mutua asegurada. ¿En este caso aplica o hay chance que a los iraníes les chupen huevo porque son más ideológicos? No, mira, la destrucción mutua asegurada entre Israel e Irán yo creo que no existe hoy porque Irán no tiene las capacidades bélicas para hacer un ataque que destruya al Estado de Israel en toda su capacidad militar y lo ponga fuera de juego Ok. y que a raíz de ese ataque Irán no quede en la posición suficiente para poder defenderse de un ataque de cualquiera de los otros que hay en la región. Porque vos pensás que el escenario es complejo, no es que Irán está enfrente de Israel Claro. y cuando... Eso es lo importante. Vos para ser un país hegemónico o para tener una supremacía sobre otro país, no tenés que ser un país que te puede ganar una guerra, sino que vos tenés que ser capaz de ganar la guerra, de imponer tus intereses por sobre los otros, vos siempre entendiendo la guerra como un instrumento político, porque vos vas a la guerra, o la guerra al fin y al cabo es una forma política de alcanzar un resultado o un interés tuyo que de otra manera no podías conseguir. Es como por así decirlo el último recurso, o debería serlo. Entonces, si yo soy capaz de ir a la guerra con vos, de ganarte, pero yo por ir a la guerra con vos quedo lo suficientemente indefenso para no poder defenderme de los otros, no me sirve. Claro. Porque yo te voy a atacar a vos, voy a quedar rengo y después me tengo que cagar a trompada con 5 y bueno, Perdón, y no me es un cagan a medio piña después. una Entonces no me carrera- sirvió. Entonces, es ese el cálculo que se hace. Yo creo que entre Irán e Israel, Irán no tiene esa capacidad. Israel, por tener armamento nuclear, por ahí tiene una ventaja bastante considerable. en ese Chadmancio, sentido. una pregunta.
¿Israel tiene en consideración esto? Va, capaz que estoy Pero Israel flasheando no puede con- destruir Irán. Perdón, Sí. le hago ese punto. Irán tiene 80 millones de habitantes, Israel no lanzaría, entiendo yo, ¿no? No lanzaría un ataque nuclear para matar 80 millones de iraníes. Claro, comprendo. Pero No tiene sentido. por como lo planteas, están medio en un juego o una carrera de tiempo quizá porque los otros por ahí están, mientras más tiempo pasa, más se van armando para poder atacar quizá futuro. Pero todos se van armando cada vez más. Es la historia de la, Es la es la carre- historia de es la la humanidad. carrera, es la Es la historia de la humanidad. Sí. La historia de la humanidad básicamente es, en gran medida, la historia de la tecnología y de la guerra. Yo a lo Y que en voy, parte de la religión. a lo que voy es que creo que a veces el virus que tienen en la cabeza, que es el virus del comunismo, es más fuerte que cualquier razón lógica que pudieran seguir estos enfermos, boludo. Posta, o sea, incluso hasta en detrimento propio, muchas veces terminan decidiéndose y decantándose por seguir la ideología. Vos fijate lo que hicieron, lo que hizo el pelotudo de Mao, por ejemplo, cuando mandó a exterminar los gorriones, boludo, por motivos ideológicos. Claro, pero Mao, Sí. por motivos ideológicos, hizo toda la revolución cultural que le salió como el orto, la hambruna y todo eso. Sí, sí. Pero después fue y se reunió con Nixon. Y le soltó la mano a los soviéticos, que uno diría, como comunista y comunista, pero le soltó la mano a los soviéticos y se alineó con Estados Unidos, siendo Mao Zedong al Sí, sí, final sí. de su vida. Sí, al final. Igual Al después final de su vida. después Entonces uno de todo dice, lo que le pasó, ¿no? Después de pegarse los pijazos que se pegó. Solo. Estratégicamente claro. fue la mejor decisión que tomó China en su historia, porque a partir Sí. de eso, Estados Unidos fue engañado por China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos Sí. creyó que con la apertura económica de China iba a venir una posterior democratización política de China, una apertura política de China. Hicieron el ole. No pasó. Y los Pestañearon. chinos supieron encontrar un modelo por el cual abrieron su economía, pero no abrieron su sistema político. No, claro. Y los norteamericanos se dieron cuenta de esto. Eso viene Hace igual 5 con, años. con Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Que Claro. es el sucesor. El Claro, sucesor de eso Mao. viene con Deng Xiaoping, la apertura económica. Exacto. Pero el modelo comunista seguía igual. O sea, No, ellos- obvio. No, es al día de hoy. O sea, en términos políticos sigue pero siendo la dictadura. Unidos, Sí. Estados Unidos, o sea, los informes desclasificados de Estados Unidos y los informes de en ese momento los que pensaban la estrategia de Estados Unidos, verdaderamente creían que si China se abría económicamente, después iba a venir una democratización. Sí. Y la democratización nunca llegó. No pasó. Y China se pudo asentar con un modelo que solamente funciona en China. Yo a lo que voy es que ellos históricamente han antepuesto la ideología por sobre la razón. O sea, fíjate, a ver, ejemplos... Menos con Estados Unidos. Eso tenedlo en cuenta. No, pero no digo China, digo los comunistas ok. en general, digamos, Hay y hasta casos, las no. nuevas versiones de los comunistas. Sí. Fíjate lo que pasó con Chernobyl, por ejemplo. No sé si vieron la Muy serie. buena, la estoy volviendo a ver. Literalmente, esta semana la estoy volviendo a ver. Es buenísima, boludo. Buenísima. Muy HBO. buena. Vos fijate cómo el argumento, digamos, de toda la serie, y que creo que es reflejo, digamos, de lo que pasó en la vida real, ellos es constantemente tratar, digamos, de no violentar el relato comunista, ¿viste? Es Es ver cómo adecúan los hechos es al relato. cómo hacer malabares, digamos, exacto, para tratar de hacer encajar, digamos, la realidad física como puede ser una planta nuclear y con un fenómeno físico, digamos, como la energía atómica, No, la realidad te atropella. que la realidad te atropella, loco, y por más dogmas ideológicos que vos tengas, que los mantuvieron hasta el final, por Sí. eso reventó el puto Lo llevó coso. puesto, claro. Por eso te digo, anteponen la mierda ideológica que tienen a la realidad física en la que viven. Claro, en el caso de la central esa del reactor nuclear ese era, claro, la lógica la lógica comunista, la narrativa comunista era, tenemos un reactor nuclear que es imposible que se destruya el núcleo. Claro, Porque porque se les somos- vuela el núcleo por la borda. Entonces, y ahí empiezan con el debate de, no estamos spoileando Chernóbil, vayan a No. leer historia si no saben de Chernóbil. Sí. Entonces ahí lo que empieza en la discusión es, no, porque en realidad no reventó el núcleo. Y eso es lo que te dice, viste, el científico que lo intenta Claro, que- argumentar. Dice, no es el sistema de refrigeración. Y le echa la culpa al otro físico. Sí. Que dice, lo desarrollaste vos, hijo de puta. El sistema de refrigeración vos le erraste con tus cálculos. Y el tipo le dice, no puede ser. Y empieza todo a agarrarse la cabeza y bueno, después al final se suicida. No, eso Spoiler, es arranca increíble, así la boludo. serie igual, que es Bueno, tranquilo. fíjate que Hitler tuvo también algunos dogmas ideológicos que, de hecho, me acuerdo que lo contaba Juancito, no me acuerdo bien ahora el argumento, después le preguntamos, pero había una cuestión ahí también de que Hitler no llegó a la bomba atómica
porque básicamente él estaba en contra de... No quiero hablar cagadas, pero estaba algo así como en contra de la física cuántica, porque decía que era una ciencia judía. Ahí lo tenés al pelotudo. Por estar en contra de Einstein, básicamente. Claro, en la película no lo cuentan un poco, de hecho, en Oppenheimer. En la película. Hablan No un quiero poco de hablar cagadas, creo que estoy hablando muchas cagadas. Es que pero en la película hablan un poco de la carrera armamentística en ese sentido. yo sé que Hitler entre no los llegó científicos alemanes. a lograr la Esta bomba discusión- atómica por motivos ideológicos raciales. Esta discusión la tenemos que tener con Racistas. el gordo Validoe. Sí, él Ah, lo sabe. él lo sabe. De hecho, Ah, lo contó en una Juan misa hace un montón. Juan Gordó sabe mucho de energía Sí, sí. nuclear, porque él estudió ingeniería y tuvo una especialización en parte en eso. Sí. Yo, si no me equivoco, alguna vez lo he hablado con él, Sí. sin meterme en el exactamente qué pasó. Estados Unidos agarra como un camino del desarrollo de la tecnología nuclear y Alemania agarra otra. Sí. Y Estados Unidos se choca con la bomba atómica y Alemania se choca con la energía para uso pacífico. Con la energía nuclear para uso pacífico. Entonces vos tenés como dos formas de llegar, o dos usos de la energía nuclear, y bueno, Estados Unidos se chocó primero con la bomba atómica y después desarrolló el uso pacífico, y Alemania fue directamente al uso pacífico, pero sin quererlo, buscando la bomba atómica también. Claro. Fue esa la diferencia. Paradójico. Sí. Había varios igual ¿Qué más tenemos, che? Hoy la verdad que hicimos mucho freestyle.